La frase lo va a perseguir toda la vida. Los derechos humanos son una cojudez. La frase lo va a perseguir hasta el fin de sus días. Ahora sus allegados dicen que nunca la pronunció. La verdad es que consta en actas, consta en una entrevista. Bien, por lo menos consta en el reporte de un periodista que nunca fue desmentido en su época. Pero el informe de Sonia Sullón les va a demostrar algo importante, que no solamente fue Monseñor Cipriani quien le dio la espalda a los derechos humanos en el peor momento de la guerra sucia en Ayacucho. También fue su predecesor, Monseñor Richter Prado. Veamos. Esta semana llegamos a lo que fue el epicentro de la violencia para intentar reconstruir la estampa del apostolado de Juan Luis Cipriani durante los años que permaneció al frente de la iglesia en Ayacucho. Encontramos recuerdos de un pastor que abandonó su rebaño cuando éste más lo necesitaba. Como acá las autoridades no nos hacían caso, hemos acudido a su despacho del señor Cipriani. Entonces él nos ha negado totalmente. Nos dijo también, seguramente habrá sido terroco, por eso pues lo habrán llevado. No son locos pues los militares para que puedan llevar así nomás. Adelina padeció la desaparición de su esposo, estudiante de la Universidad de Huamanga, a manos de militares. No fue la única que tropezó con la indiferencia vestida de sotana. A María Angélica Mendoza, la fundadora de ANFACET, la Asociación de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos de Ayacucho, le fue peor. Nunca nosotros ahí encontramos un cariño, nada. Por eso nosotros hasta no creemos el arzobispado. Si es religioso, arzobispado, ¿por qué no me compasivan con nosotros? ¿Por qué? Tantos niños, 347 niños, así tamañito, esa criatura necesitan un local y suplicado su local, me ha negado totalmente. Y nunca me ayuda. Era 1990. Las peores matanzas en Ayacucho ya habían ocurrido. Lucanamarca, Socos, Irquis, Acomarca, miles de muertos, miles de desaparecidos, miles de huérfanos que merecían la atención de la institución llamada a dar ayuda y consuelo. Para misa también yo le he dicho, por favor, misa yo queremos para los desaparecidos de Sendo, nunca no quieren, niegan. No se puede. Nunca hizo una misa para los desaparecidos. Nunca hizo una misa para los desaparecidos. Nunca. Que Monseñor Cipriani se negara a hacer una misa por los desaparecidos de Ayacucho suena casi a surrealismo. Felicitas, la directiva de ANFACET acudió donde Monseñor Cipriani. ¿Qué pasó? A Monseñor Cipriani hemos presentado un documento en 1989. Entonces fue denegado porque él no quería que vayamos, porque a nosotros nos marcaba diciendo que familiares de los senderos. Los golpeados ayacuchanos se enfrentaron al temor acomodaticio de una iglesia que evitaba poner las manos al fuego por los derechos humanos en una época convulsionada. Esto se refleja en la siguiente anécdota que hasta hoy causa sorpresa a quien la escucha. Bueno, todo el pueblo ayacuchano vio una famosa pizarra que sacó el arzobispado, señalando que la iglesia, digamos, era una pizarra verde escrita con tiza, señalando que, digamos, que no indagaran a través del arzobispado por sus familiares detenidos o desaparecidos. Según el catedrático de la Universidad de Huamanga, Jeffrey Gamarra, el autor del mensaje fue el arzobispo antecesor de Juan Luis Cipriani, Monseñor Federico Richter Prada. Hasta hemos rogado para que nos acompañe al cuartel, no nos quería. Ya. Cuando regresas, otro día, con eso nomás nos pasaba. ¿Usted pidió ayuda sí, a Monseñor Richter Prada? Richard Prada, y pedido ayuda para que nos averiguan dónde estaban los presos, pero no nos han aceptado. Cipriani pues tomó la posta de un arzobispado que se sacudía de las prioridades de un pueblo pisoteado. Al legado de su predecesor le imprimió su propio sello. Los periodistas que hemos sido testigos y los que hemos vivido y hemos cubierto esa época, hemos visto a un cardenal muy condescendiente, o sea que muy duro a la gente que había sufrido las consecuencias de desaparecidos, de secuestrados.
él no gustaba los derechos humanos y no, a la gente que acudía a pedir apoyo, a pedir un respaldo al menos espiritual, moral, no era bien recibida en su iglesia, en el arzobispado. Hay que recordar, por ejemplo, que en esas épocas el arzobispado que está entre los jirones Lima y Girón Callao, habían 2 tranqueras y una tanqueta que a partir de las 5 de la tarde no permitía el paso ni de peatones, menos de vehículos. O sea que era como un pequeño cuartel. Para Monseñor Cipriani era mejor imponer la fe con el auxilio de la fuerza. El caso La Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos, dijo en 1993. El mismo Cipriani, que se negó a hacer una misa en su catedral, era el que sostenía en 1994. No se puede decir que el Perú es un lugar donde no se respetan los derechos humanos. Para entonces Ayacucho ya había padecido la muerte de por lo menos 10.000 personas. Yo creo que él ha sido y es un buen político, un hábil político, ¿no? Más que religioso. Bueno, pero creo que acá demostró que fue un político bastante hábil. Bueno, cada uno en Ayacucho tiene que responder individualmente cuál era el papel que le correspondía jugar en los momentos difíciles. Para nadie es ajeno que Monseñor Cipriani prefirió un papel más administrativo y político antes que apostólico. Tanto que en una entrevista publicada en Caretas, cuando se le pregunta cómo llegó a Ayacucho, respondió: la decisión me sorprendió porque no tenía nada que hacer aquí. No sabía quechua, no soy un hombre misionero, siempre he trabajado en Lima. Todo Ayacucho sabe de que los cargos políticos los nombraba él. Una cosa pequeñísima, por ejemplo, un hecho es cuando Fujimori nombra al director de la DREA a un señor Abilio de la provincia de Huanta, que es evangélico. Entonces, cuando a él lo nombra, Cipriani salta inmediatamente y busca un enfrentamiento fuerte con este señor evangélico hasta que lo logra sacar. ¿Por qué? Porque, según él, Fujimori no le había consultado para que haga este nombramiento de la Dirección de Educación. En Ayacucho la iglesia no estuvo a la altura de las circunstancias, ha dicho la Comisión de la Verdad. Aquí, el clero diocesano, encabezado por el vicario general del arzobispo, ha cerrado filas en favor de Monseñor Cipriani. A través de un pronunciamiento público, 19 sacerdotes reconocen la labor pacificadora de su ex arzobispo de Ayacucho. Rechazan como mentiras las afirmaciones de todos los que, según dicen, quieren desdibujar su solicitud pastoral eminentemente religiosa y asistencial, realizada a favor de la población ayacuchana durante esos años de terror y abandono. No firma el documento el actual arzobispo de Ayacucho, Monseñor Luis Sebastiani. ¿Usted no está firmando el pronunciamiento? No. ¿Por alguna razón? No hay ninguna razón especial, no estaba presente, estaba fuera. Y entonces el vicario general era el que me representaba. ¿Ok? Solamente para recoger su punto de vista, su opinión sobre el informe de la Comisión de la Verdad. Yo ya he dicho que lo que han dicho está todo dicho. Ahora hay que entrar en cura de silencio para reflexionar mejor. Necesaria reflexión del heredero de un arzobispado que estuvo en el ojo de la tormenta. El vicario general de Ayacucho, Antonio Crespo, es el principal defensor de Cipriani. No solamente nosotros, sino toda la población conoce, porque Monseñor Cipriani ha sido un gran pacificador desde que es arzobispo. No solamente se relacionó con los militares, con las autoridades del gobierno, con las autoridades universitarias, como autoridad que era. Y él decía, pues, que Ayacucho, para que haya paz, tiene que haber obras. Y si en Huamanga, Monseñor Cipriani, teniendo ojos, no veía, y teniendo oídos, no oía el clamor de muchas de sus ovejas, peor fue para aquellas comunidades alejadas, como Chunguis, en la provincia de La Mar. Allí la violencia dejó 2.000 muertos identificados y 1.500 sin identificar. Bueno, el Monseñor Cipriani nunca hemos tenido esa oportunidad de verla en el distrito de Chunguis. Claro que hablaban de ello, pero nunca hemos visto. Una fecha también solicitamos la presencia de la autoridad de la Iglesia Católica, inclusive solicitando, ¿no?, que ellos que vean, que velen por las iglesias, porque realmente han sido destruidas
los 17 comunidades a nivel del distrito han sido desaparecidas. Dentro de ello, las casas comunales destruidas, las iglesias totalmente destruidas, no hubo nada, absolutamente, los centros educativos destruidos, las casas así particulares también destruidas. Dejamos el memorial y nunca se hizo presente. En el distrito de Saxamarca, donde la violencia hacía sangrar también el espíritu, tampoco se vio ni por asomo la sotana de Monseñor Cipriani, y menos se oyó su palabra auxiliadora. Y la violencia nos han afectado tanto que ahorita nosotros no nos podemos entender en ningún sentido. ¿Cómo así no se pueden entender? Porque la violencia nos han hecho que no haya liderazgo, que haya apatía, que haya odio, que haya envidia. Y durante todo ese tiempo tú te preguntas dónde estuvo la iglesia, dónde estuvo Monseñor Cipriani, dónde estuvo el arzobispado. Antes no me preguntaba. Ahora, después del informe final de la Comisión de la Verdad, sí me pregunto y digo, ¿por qué ahora él habla? ¿Por qué antes no hizo algo por nosotros? Si no, nosotros reconoceríamos su labor de él. Si no, nosotros estaríamos agradecidos por los apoyos que nos han dado. Estos son algunos de los testimonios de quienes vivieron en medio del infierno de la violencia. Su fe católica no fue capaz de mover los cimientos del arzobispado de Ayacucho.